Muy buenos días, señora directora. Por favor, indique la diligencia programada para esta hora. Buenos días, señor presidente, señoras y señores miembros del Pleno y todos los presentes. Para el día de la fecha 18 de abril del año 2024, a horas 9 de la mañana, se ha programado informe oral en el procedimiento disciplinario 01-24-JNJ, seguido contra la señora Liz Patricia Benavides Vargas, por su actuación como fiscal de la Nación. Cabe precisar que la doctora Patricia Benavides Vargas se encuentra presente acompañada de su abogado defensor, el letrado, el doctor Jorge del Castillo Gálvez. Pasar a la parte de adelante. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia le concede hacer uso de la palabra por el término de 30 minutos. Puede iniciar en el momento que usted estime conveniente. Buenos días, señor presidente e integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Hoy estoy aquí para defenderme de una arbitrariedad. Estoy aquí para que todo el Perú vea cómo una decisión de ustedes puede enterrar el debido proceso en nuestro Estado de Derecho. Nunca me he corrido de los problemas. Soy una madre, mujer y profesional que con la frente en alto defiendo mis derechos fundamentales. Como todos los peruanos, tengo derecho al debido proceso y como magistrada el derecho a permanecer en la función pública. Hoy tienen ustedes un informe exprés hecho a la medida de los intereses políticos que lograron mi suspensión y ahora quieren mi muerte funcional. Sí, el informe de la instructora Tello expresa la venganza y el odio de quienes encontraron en mí el obstáculo para controlar el Ministerio Público. Ya lo he dicho, no fui, no soy, ni seré un peón de nadie. Nunca iba a permitir que el Ministerio Público sea la chacra del poder político o mediático. Esa es la verdadera razón por la que me quieren fuera del sistema de justicia. No sean cómplices de esta venganza política. Ustedes tienen un deber con el Estado peruano. Su función constitucional les exige ser imparciales. Aquí no vengo a buscar ser la buena de la historia. Aquí vengo a pedir imparcialidad y trato igualitario. Solo así se crea conciencia jurídica. Soy respetuosa de los procedimientos disciplinarios, pero me defiendo con todas las herramientas legales y constitucionales. No es posible que una
instructora parcializada pretenda mi destitución con un informe espurio y fantasioso. Ustedes son altos funcionarios y deben dar dignidad al cargo. Con todo respeto, señor Vázquez, usted debería mostrar su decoro absteniéndose de intervenir, pues su entrevista injuriosa en mi contra no pasa ningún control convencional sobre la imparcialidad. El informe de la instructora debe irse al archivo, porque no solo carece de calidad técnica, sino que busca que ustedes suplanten la labor jurisdiccional. La señora Tello ha usurpado la función fiscal y jurisdiccional. Lo repito, ha usurpado la función fiscal y jurisdiccional. Ella utiliza, valora como fiables y afirma que están corroboradas las versiones de un aspirante a colaborador. Esto no es aceptable. Esas mismas declaraciones han sido declaradas incipientes por la fiscal suprema investigadora y aún ni siquiera se ha concluido la fase de corroboración en el EFICOP. Por cuanto los hechos y no los dichos dicen que fui la primera fiscal de la nación que se atrevió a investigar a un presidente en ejercicio y denunciarlo constitucionalmente. Los hechos y no los dichos dicen que en mi gestión fui considerada por muchos como una gran fiscal de la nación. Y ahora la instructora Tello, solo con dichos y no con hechos ni pruebas, solicita mi destitución. Sin embargo, la instructora Tello se considera por encima de la ley y la Constitución, presentando un informe que los conduciría a quebrar la separación de poderes y usurpar la función judicial. Quiero ser enfática, no busco impunidad, busco respeto al debido proceso. Les resumiré 3 cuestiones por las que el informe de la señora Tello debe quedar en la historia de los vejámenes jurídicos. Primero, dice que un aspirante a colaborador eficaz es confiable. Y peor aún, valida sus dichos con una corroboración express. Ustedes son abogados y saben que un aspirante a colaborador tiene incredibilidad subjetiva y se requiere una corroboración máxima para utilizar su información en la decisión final de un procedimiento penal o administrativo disciplinario. Sin la corroboración fiscal y el control judicial, no puede usarse la información de un aspirante a colaborador eficaz para condenar a ningún peruano o destituir a ningún funcionario. ¿Acaso no recuerdan que se ha dicho que ustedes habrían sido influidos para elegirme como fiscal suprema? Y eso sabemos que es falso. Segundo, se ha infringido mi derecho
a la prueba y a la presunción de inocencia. Ustedes precisaron que se debe cumplir el estándar de más allá de toda duda razonable. Pero la instructora Tello ha descartado pruebas de mi defensa por el solo dicho del aspirante a colaborador eficaz. Para ella, el dicho de quien busca un beneficio premial prevalece sobre un testigo, un documento y hasta la prueba pericial del sistema informático del Ministerio Público, el cual no se ha realizado. Tercero, la señora Tello miente en la valoración de los dichos de Villanueva. Dice que no considera sus declaraciones como aspirante a colaborador eficaz, pero sí la de testigo. Señores, es el mismo órgano de prueba. No existen dos Jaimes Villanueva. Peor aún, ya en diciembre del 2023 se filtró en los medios de comunicación que dicha persona ya había declarado sobre la conclusión de la exfiscal Revilla en su procedimiento de colaboración eficaz. Pero nos sorprende la conducta procesal de la instructora Tello. Como ex jueza, es consciente del abuso del derecho que ha cometido con su informe, que va en contra de la doctrina, jurisprudencia y leyes procesales. Señores, reitero que la conclusión de la ex fiscal Revilla fue ajustada a derecho, fundamentada con un informe de productividad veraz y confirmada por su autor. No hubo ningún ánimo de interferencia. El señor Terán es un fiscal de carrera que ustedes mismos ubicaron en el cuadro de reserva para fiscal supremo. Se me imputa también una presunta irregularidad en el nombramiento de un fiscal adjunto supremo, sobre la base de mi trabajo como adjunta suprema en una disposición que fue firmada por el fiscal Pablo Sánchez Velarde. Aquí la instructora no encontró ningún medio probatorio más allá del simple dicho del mismo aspirante a colaborador eficaz. Rechazo esta fábula, como también niego que haya humillado a algún fiscal. Señores, siempre he respetado a las críticas. No me creo infalible, pero no he cometido ninguna falta disciplinaria, menos un delito. Ahora queda en sus manos mis más de 28 años de carrera fiscal. Pero no tengo miedo a la destitución, porque sé que la justicia prevalecerá. No he venido a pedir compasión. Vengo a luchar con dignidad para salvar mis años de servicio. Mis años de servicio al Perú desde el Ministerio Público, al que entregué mi vocación, sacrificando horas de madre por el sueño de un Ministerio Público diferente y renovado. Como dice el Papa Francisco, no importa si ahora todo parece haber tomado un rumbo equivocado y si algunas cuestiones son irreversibles. Dios puede hacer que las flores broten entre las rocas. Por eso, desde aquí también me dirijo
a todos los fiscales y a todos los peruanos: no dejen de soñar. Ser fiscal es servir al Perú. Gracias. Paso a mi abogado defensor. Señor presidente, señoras y señores miembros de la Junta Nacional de Justicia. Nosotros solicitamos una reprogramación de la causa por diversas razones y entiendo que la Junta ha resuelto algunas de esas razones, pero otras las ha dejado pendientes. Por ejemplo, había un pedido de inhibición del señor Tomberry, no ha sido resuelto, o por lo menos nosotros no conocemos. Señor presidente, le ruego que me interrumpa si es que hubiera alguna resolución, pero hasta hace 5 minutos no había nada. Existe 2 pronunciamientos pendientes del Tribunal Constitucional. Uno de ellos fundamental, los 2 fundamentales, porque uno es el competencial y el otro era aquel que se tenía que pronunciar sobre la validación de la inhabilitación del señor Vázquez y de la señora Tello. Integrantes de esta Junta inhabilitados por el Congreso de la República y que la siguen integrando por una medida cautelar. Pero no significa ninguna estabilidad que le dé garantía de legitimidad a la decisión que se tome en esta Junta. ¿Qué pasa si el día de mañana esa medida cautelar se cae, el Tribunal Constitucional decide que es perfectamente arreglada la ley la inhabilitación de estas 2 personas? Entonces, los inhabilitados destituyen a la fiscal de la Nación. Una cosa, el mundo al revés. Esas cosas están pendientes. Y eso ya, solamente eso sería causal de nulidad de lo que se pueda resolver acá. Pero eso no es todo. Para que veamos la inequidad en la que se manejan las cosas. Señor presidente, hace 4 meses, 130 días, hemos pedido la reconsideración de la suspensión de la doctora Zavala, la doctora Benavides. La ley dice que tienen 10 días para resolver, pero van 130 días, 13 veces más. No han resuelto nada. En cambio, esta audiencia, igual que la suspensión, en 1 semana. Eso no es ser justo ni equitativo. Tenemos también, señor presidente, para que usted vea cómo se manejan las cosas. ¿Cuál es la celeridad o el apuro de tener que resolver hoy este tema? En la que, yo acá tengo la estadística de la Junta Nacional de Justicia de las causas que tiene pendientes. 91 causas y la de la doctora Benavides es la 92. La última que entró. Pero las 91 están esperando, ¿sabe Dios qué? Pero la última pasa a ser la primera. Y de estas 92, la doctora Luz Inés Tello es instructora de 15 de ellas, que es el 17% de las causas que tiene. Pero le da prioridad a la doctora Benavides. ¿Qué cosa? ¿Se quiere destituirla, así la sacan ella después? Eso realmente refleja una obsesión politizada. Politizada de aquellos mismos, por ejemplo, que le impidieron al doctor Falconi ser miembro de esta Junta durante años. Que al último momento le jugaron malamente para que no ingrese a la Junta y ha tenido que ir al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional para que lo rehabiliten. Esas son las injusticias que algunos de ustedes han vivido y nosotros también. Pero hay algunas otras cosas más. Por ejemplo, el distinguido doctor Tomberry Villarán. Villanueva dice que el doctor Tomberry ha favorecido a la doctora Benavides. Ustedes de inmediato sacaron un comunicado diciendo que eso no era posible porque eran calificaciones anónimas, etc. Muy bien, y eso es correcto. Pues nadie puede poner en duda la honorabilidad del doctor Tomberry.
Pero a raíz de la declaración de Villanueva, la fiscal Delia Espinosa les ha abierto una carpeta de investigación a la doctora Benavides y al señor Tomberry. Los dos son co-investigados en una causa que lleva el número 259 del 2024, por conflicto de intereses. Es posible que el doctor Tomberry, co-investigado con la doctora Benavides, ahora sea el juez de la doctora Benavides y pueda votar para su destitución, estando él en la misma causa penal en la que le están abriendo. Y por supuesto que el doctor Tomberry, con la bonhomía que lo caracteriza, ha presentado un pedido de inhibición por esas mismas razones. Caso omiso, no sabemos cuál es la decisión de esta Junta. Vuelvo a decir, insisto, señor presidente, si hay una decisión, le ruego que me la haga conocer, porque no la conocemos. En el expediente no está en la web, no está en ninguna parte. Pero sí está el pedido de inhibición, lo cual no me negará el doctor Tomberry. El otro caso es la doctora María Zavala. La doctora María Zavala se había excusado, se había dado una abstención por decoro hace bastante tiempo. Y le habían aceptado. ¿El argumento cuál era? Hay una fiscal que es su hija, que trabajaba en el Distrito Judicial de Piura, y que por tanto, como había una controversia en su nombramiento con la doctora Zoraida Ábalos, que tiene una relación de comadrazgo con la doctora Zavala, quien a su vez había declarado la doctora Zoraida Ábalos que tiene una enemistad abierta con la doctora Benavides, ella con buen criterio se inhibe. Y es correcto, y le aceptaron la inhibición. Después ha presentado otra petición diciendo, yo he sido ministra de Estado, y Jorge del Castillo, quien habla, fue el presidente del Consejo de Ministros. Y ustedes han resuelto rechazando eso, pero dice que no, es primo entre pares. No, perdón, señor presidente. De acuerdo a la Constitución, quien propone a los ministros es el presidente del Consejo de Ministros, y yo propuse a María Zavala. Porque la conozco, porque esa es una mujer de bien, es una mujer correcta, una mujer decente, una buena jueza. Que se ha salido, le aceptaron la salida, ustedes la vuelven a meter a forciori, y evidentemente estos hechos dicen, no importa porque eso fue hace más de 10 años. Pero lo que no ha terminado es no solamente, no el hecho de que su hija renunció a la fiscalía en diciembre y terminó la cosa, no terminó, porque todos sabemos que en el derecho del funcionario público las inhabilitaciones persisten por lo menos un año después. Eso está en las normas de derecho administrativo, que lo conocen ustedes perfectamente. Entonces no es que terminó en diciembre, ese efecto va 12 meses más. Pero ahí no termina la relación de la doctora Zavala con Zoraida Ábalos, que tiene enemistad con Patricia Benavides. La doctora Ábalos es madrina de la hija de la doctora Zavala. Y ella, como sabe perfectamente eso, les ha pedido a ustedes inhibirse. Pero como algunos de ustedes quieren sacar a la doctora Benavides contra viento y marea, no importa. Tomberry adentro, Zavala adentro, no importa. ¿Qué importa si ellos se inhiben? Y de acuerdo con la norma, señor presidente, las personas implicadas en el tema, los magistrados que consideran que por decoro deben inhibirse, o sea, la decisión es personalísima. La inhibición o la abstención es una decisión voluntaria. Entonces yo veo acá dos personas que están contra su voluntad, obligados por algunos de ustedes con su voto. Y eso no es correcto. A toda costa quieren sacar a la doctora Benavides, cualquiera que sea el precio que esto signifique. Yo espero que las personas que yo he mencionado, que están integrando esta sala, sin duda contra su voluntad, pero espero que resuelvan con criterio de conciencia y de acuerdo a la trayectoria moral que han exhibido a lo largo de su vida. Permítanme pasar a otro capítulo del tema. Este proceso se inicia con 6 cargos.
4 han sido separados, quedan 2 concretos. El nombramiento del fiscal Vegas Bacaro y el tema de la doctora Revilla. Lo de Vegas Bacaro es muy simple, lo ha explicado la doctora. ¿De qué lo acusa la doctora Tello a la doctora Benavides? ¿De qué lo acusa? Dice que la resolución que archiva el caso de Vegas Bacaro, ella lo redactó. ¿Y dónde está la prueba que ella lo redactó? Porque Inés Tello cree que ella lo redactó, pero el que lo firmó fue Pablo Sánchez Velarde. Pues pregúntenle a Pablo Sánchez Velarde, ¿de dónde saca primero que ella hizo el proyecto? Y aún así lo hubiera hecho, el responsable es el que lo firma. ¿Cómo la pueden destituir por presuntamente haber hecho un borrador? Presuntamente. Eso es un tema que no me voy a extender más porque francamente no tiene pies ni cabeza y hasta es indecente que hayan una propuesta de destitución por esa tontería, discúlpenme que lo diga así. El tema de fondo, sin duda, es el caso de la doctora Bersabe Revilla. ¿De qué se trata en este tema? Dicen, la doctora Benavides ha removido para favorecer a su hermano. Y ustedes saben que en el expediente hay el caso no de una hermana, sino de 2 hermanas. Emma Benavides, Ruth Benavides. El caso de Ruth Benavides se archivó. ¿Y saben quién lo archivó? La doctora Revilla. Y lo confirmó el doctor Pablo Sánchez. ¿Dónde está el argumento para acusar a Patricia Benavides de que ha arreglado para que archiven el caso de su hermana Ruth? Si la misma fiscal Revilla es la que lo firmó. Y eso es un argumento, al haber archivado el caso de una hermana, eso es una deducción que hago yo, no había por qué desconfiar de ella. Si es que no es una razón el cese de la doctora Revilla de una presunta desconfianza o alejamiento. Al revés, diría, más bien, si archivó el caso de una hermana, de repente archiva el caso de la otra. Muy bien. Llegamos a una situación en la que al asumir la doctora Benavides el cargo de fiscal de la Nación, pide una evaluación de diferentes fiscales. Entre ellos, los fiscales supremos que estaban en condición de provisional, uno de ellos la doctora Revilla. Esto da lugar a una serie de cambios y también a la remoción o relevo de algunos cargos que eran cargos de confianza, que todos los fiscales de la Nación lo han hecho. El actual doctor Villena ha cambiado también a todos los coordinadores menos a uno. Y cada fiscal nuevo que llega va cambiando sus coordinadores porque es un cargo de confianza. Entonces, en el caso de la doctora Revilla, se pidió una evaluación porque hay una dependencia en la Fiscalía que se encarga de la productividad de los fiscales. Y ese informe oficial, hecho por un señor Cartolín, que ha declarado ante esta Junta, ratificando su posición, ese informe dice que el rendimiento de la doctora Revilla era 47%. La tesis de la doctora Tello, basada en no sé qué, es que ese informe ha sido falseado, que ese informe no es idóneo. Entonces citan al señor Cartolín, y el señor Cartolín viene a la Junta y se ratifica en su informe. ¿Y qué hacen en la Fiscalía? Lo botan de la Fiscalía por ratificarse en su informe. ¿Qué le parece? Eso es que la ley del embudo, del atropello abierto. Entonces, ante la duda, nosotros le solicitamos respetuosamente a la Junta, señor presidente de la Junta, sirve usted disponer un peritaje de ese informe técnico, audítenlo, para ver si está bien hecho o está mal hecho, para salir de dudas, porque han llegado en la prensa a decir que tenía hasta un rendimiento del 90%. Por supuesto que todo esto está salvo la honorabilidad de la doctora Revilla, que no está en discusión, en lo absoluto. Aquí lo que está en discusión, si hay un informe técnico auténtico, verídico, que dice que es 47%,
Y no hay ningún otro que lo refute, no hay ningún otro. Entonces nosotros pedimos el peritaje, como es normal. Auditen ustedes si es verdad el 47%. Esa prueba no ha sido admitida por la doctora Tello. Porque ¿sabe por qué? Porque le van a decir el mismo 47%. No se atrevió a hacerlo, pues. Su rol de instructora no lo cumplió a cabalidad, no lo hizo. Entonces nos encontramos en una causa en la que también ha sucedido una cosa rarísima ayer, por decisión de la Junta. Nosotros pedimos reprogramación, con todos los fundamentos, no lo conceden. La doctora Emma Benavides Vargas, hermana de la doctora Patricia Benavides, pide por razones de salud una postergación y sí la conceden. Entonces, una audiencia que tenía que tener una unidad, ustedes la han cortado. Y lo que diga o se defienda la doctora Emma Benavides es fundamental para resolver la situación de Revilla, que implica a la doctora Patricia Benavides. Entonces, ¿cómo hacemos este arte de birlibirloque para dividir en dos una audiencia y pase a no sé qué día lo de la doctora Emma Benavides, en lugar de haber corrido todo para que todo en un acto único se pueda resolver? Eso me parece que es absolutamente, no sé, es insólito, no conozco que hayan pasado este tipo de cosas. Lo concreto, señor presidente, es que ustedes se han negado a hacer, no ustedes, la instructora, se ha negado a hacer el peritaje o la auditoría, que era lo correcto. Y nosotros nos hemos visto obligados, así como lo hicimos la vez pasada, también usted recordará, señor presidente, que pedimos el peritaje de los chats y nunca nos contestaron hasta ahora, 4 meses. Tuvimos que tener un peritaje de parte que se echó abajo la historia de los chats, sin fuente de información, sin código hash, ni nada. Y encima con el teléfono desaparecido. Pues ahora hemos tenido otro peritaje que ha profundizado en el tema del informe técnico hecho por la unidad correspondiente del Ministerio Público, que concluye que basado en el conocimiento criminalístico y análisis digital forense, la Oficina de Control de la Productividad del Ministerio Público aplica en su procedimiento interno los reportes de cada persona, o sea, lo que va dando cada persona, siendo en general en la producción para medir su productividad a través de un reporte establecido y desarrollado en concordancia con los protocolos correspondientes. Acá viene la parte importante. Basado en el análisis digital forense de la ciencia criminalística, dicho reporte no evidencia manipulación ni edición por la correlación de datos fundamentados en línea de tiempo. O sea, está diciendo que ese informe técnico 012, que marca el 47% de productividad, es un informe idóneo que no tiene ninguna muestra de alteración, ni edición, ni nada que se le parezca. Y encima de esto no hay ningún otro documento que lo contradiga. Esto demuestra que el argumento de la remoción de la doctora Revilla y de otros magistrados, pues no fue la única, respondía a un elemento eminentemente técnico, no a una confrontación personal de una doctora Revilla que ya había resuelto favorablemente a una de sus hermanas y podía haber hecho por la otra. Pero lo que importante era el objetivo de dilataciones serio, retraso cero, en lo que se refiere a la carga procesal que tenga la Fiscalía de la Nación. Entonces, señor presidente, para ir terminando, la doctora, y esto está muy claro, y ustedes lo han verificado con la doctora Revilla, la doctora Benavides ha insinuado, ha pedido, ha sugerido algún beneficio para la hermana. No. Nunca ha hablado, nada. Si hubiera venido aquí algún magistrado y hubiera dicho, la doctora Benavides me llamó a su oficina, me dijo, me intimó, me pidió, me amenazó, me pidió un favor. No, no existe eso, señor presidente. Eso no existe. Aquí lo que existe es, yo diría, procedimientos que yo no logro comprender, discúlpenme usted. Ustedes hace pocos días han tenido sesiones, por ejemplo, para ver el caso del juez Checkley.
y en el proceso interno, sin más trámite, dicen, y no participa la doctora Zavala y no participa el señor Tomberry porque por decoro se abstienen. Acusan, le abren investigación a Sheckley por un tema, pero por otro no. ¿Por qué no le abren el otro? Porque está pendiente una apelación en el Poder Judicial. Ah, entonces ahí sí vale lo pendiente para Sheckley, pero para Patricia Benavides lo pendiente no vale. Hay que sacarla antes de que el Tribunal Constitucional pueda terminar ratificando la inhabilitación del señor Aldo Vázquez y de la señora Tello. Eso no es justo, eso es abusivo. Eso puede dar lugar a que si hay una decisión condenatoria, nos están abriendo la puerta para poder reclamar en todas las instancias respectivas por el abuso de autoridad que está cometiendo, por la acción de personas que son inhabilitadas constitucionalmente por el Congreso de la República. La medida cautelar no significa que no estén inhabilitados. El señor Aldo Vázquez está inhabilitado, está sentado acá, pero está inhabilitado. Y la doctora Tello ha mandado este informe que ya ha sido debidamente calificado por la doctora Benavides, también estando inhabilitada. E inhabilitada además por sobrepasar el límite de edad que señala la ley. Entonces yo me pregunto, ¿será válido un informe por una persona que excede los límites de la ley y que por tal razón y otras ha sido inhabilitada por el Congreso de la República? Estamos en una situación realmente muy complicada que obviamente no va a terminar aquí, cualquiera que sea el resultado de las cosas. Nosotros se ha dicho que este beneficio a la doctora Emma Benavides para sacar a Revilla, pero el proceso con la doctora Emma Benavides sigue. Está pendiente una decisión de la Corte Suprema, del propio juez Sheckley, que ha hecho una ampliación y después todavía habrá una sala suprema penal que lo resuelva. Entonces, no se puede alegremente, porque yo lo he escuchado en varias declaraciones, inclusive lo dice el propio informe de la doctora Tello, dando por cierto que aquí ha habido un beneficio a narcotraficantes. Está sentenciada la doctora Emma Benavides y los demás integrantes de su sala. Ha tenido que venir el doctor Sheckley para que 4 años después del proceso investigativo, recién él pida, porque no lo pidió en las etapas anteriores, y me parece muy bien que lo haya pedido, el levantamiento del secreto bancario de los magistrados, para ver si hay algún indicio correspondiente. Eso está en la etapa de prueba, vamos a ver qué pasa. Pero no pueden poner una sentencia ilusoria de alguien que la quiere en obsesión compulsiva para tenerlo como base y defenestrar a la doctora Benavides. Por tales razones, señor presidente y señores magistrados, nosotros solicitamos la nulidad del informe de la doctora Inés Tello. Ella no tiene competencia ni capacidad legal para hacerlo. Una medida cautelar de 2 votos a 1 en una corte de Lima no es patente de corso, no es patente de corso para destituir a una fiscal de la nación que ustedes mismos eligieron. Y le eligieron con la limpieza que ustedes mismos lo han puesto en un comunicado oficial que fue hecho público inmediatamente después que alguien insinuó un supuesto contubernio aquí de miembros de la Junta, que por supuesto rechazamos completamente. Espero, y lo digo de corazón, que la posición de la doctora Zavala y el doctor Tomberry sea en consecuencia con los argumentos y con la verdad y con su conciencia. Y declarada esa nulidad, por supuesto, se archive la presente causa 001, que ha sido, lamentablemente, y lo digo con todas sus letras, un procedimiento exprés.
cuando nosotros pedimos algo, que sigue esperando. Cuando alguien pide en contra de la doctora Benavides, en una semana. Así fue la suspensión y así es ahora. Han preferido dividir la causa, han preferido no contestar algunas cuestiones que están pendientes para ir adelante contra viento y marea para una decisión que si es negativa, tengan la certeza que los vamos a pelear en todos los niveles y denunciaremos a las personas que se prestan para esto. Gracias, señor presidente. Habiendo concluido la declaración, pueden retirarse en el momento que ustedes estimen pertinente. Con lo cual se da por concluido. Perdone, ¿algún miembro del Pleno desea formular alguna pregunta? Sí. Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. A la doctora Benavides, le pregunto si la doctora Revilla fue la única fiscal en esa área que fue removida por baja productividad, o si también usted removió a otros por ese motivo. Gracias por la pregunta. Como lo dijo ya mi señor abogado, cuando inició mi gestión como fiscal de la Nación, tenía como objetivo la carga cero. Perdón, doctora, quiero puntualidad. ¿Fue la única o también hubieron otras? Es que le quiero dar la respuesta a ello. Pero yo quiero una respuesta puntual, doctora, porque yo tengo conocimiento ya de todas las demás pruebas que hay. Yo quiero escucharla a usted que me diga si fue la única o hubieron otros, nada más. Es que mi respuesta va a eso, doctora. Va directamente a eso. Puntualidad, doctora. Ya, y no le estoy recordando el derecho a la defensa. No, es que mi respuesta va a ello. Le estoy diciendo que mi objetivo era carga cero, por eso sabemos porque es que disculpe, doctora. es que déjeme hablar, doctora. Le pediría al señor presidente que me deje manifestar y comunicarle que efectivamente al inicio sí, y la respuesta va a ser puntual. Es que si me deja hablar va a ser puntual. Al inicio de mi gestión se procedió a analizar la carga para el tema del objetivo que se ha puesto. Se removió, se inició con las fiscalías supremas. Y habían dos fiscalías supremas provisionales, que era la doctora Revilla y el doctor Fernández Alarcón. Sino que el doctor Fernández Alarcón renunció. Y no solo se removió a la doctora Revilla, se removió a varios fiscales por el tema de carga fiscal que está sustentado en los informes técnicos de la gerencia de productividad, doctora. No fue la única, fueron varios. Muy bien. Ahora, ¿conocía usted cuáles eran las investigaciones a cargo de la doctora Revilla? ¿Usted tenía conocimiento? Nosotros no podemos saber qué carga tiene cada despacho fiscal, doctora. No sabía. Nosotros sabemos la cantidad. Son medidas por la cantidad, por eso se mide la productividad de cada fiscal o cada despacho fiscal. ¿Usted cuándo tomó conocimiento que la doctora Revilla investigaba a sus dos hermanas? Cuando tomé conocimiento por la prensa, que siempre desde que inició mi gestión no me dejó un solo día de respiro. Entonces, todos los días era de informar que por el tema de haber sacado a la doctora Revilla. Ya, cuando usted removió a la doctora Revilla por las causas que nos ha manifestado, baja productividad, ¿usted sabía que ella investigaba a su hermana? ¿Puede precisar la pregunta, doctora? Sí, cuando usted removió a la doctora Revilla, ¿usted sabía que ella investigaba a su hermana Egma? Sí, cuando fui nombrada como fiscal suprema, una de las preguntas que me hicieron en mi entrevista personal fue si yo, estando en el cargo, podría haber alguna interferencia en los procesos, y a lo cual, y lo digo y lo ratifico, jamás interferiría en ninguna investigación de ningún familiar, ni de ningún amigo, ni de nadie, porque siempre respeto mi vocación de servicio y siempre diré que se haga justicia como debe hacerse. Ese siempre ha sido mi lema, doctora. Finalmente, ¿por qué no esperó que la doctora Revilla concluyera la investigación en el proceso de su hermana?
para así ratificar lo que nos dijo en esta sede. Doctora, yo era la líder de una institución que lo único que quería era que haya justicia y que sea una justicia más célere. Entonces, ¿cómo podía lograr si, de acuerdo a los informes de productividad, señalaban que no llegaban ni al 50%? ¿Cómo por un caso? O sea, más bien sería de que por favorecer o cuidar el caso de mi hermana, yo no veía el caso de las demás personas, de los demás ciudadanos. Yo tenía que dar prioridad a que teníamos un montón de casos pendientes. ¿Qué reclama la ciudadanía? Reclama justicia. Y justicia tardía no es justicia. Teníamos que ver la celeridad de los casos. Y por un caso no se podía dejar pendiente. Cuando uno tiene un objetivo, un liderazgo, tiene que tomar las decisiones que corresponden, y se tomaron las decisiones, y todas basadas con un soporte técnico y de acuerdo a la Constitución y a la ley, no por subjetividades. Bien. Doctora, la doctora Solari reemplazó a la doctora Revilla, ¿no? Efectivamente, doctora. ¿Cuánto tiempo? No recuerdo exactamente cuánto tiempo, fue por breve término. ¿Por qué, siendo una fiscalía muy importante, la que tenía a cargo casos muy emblemáticos, estuvo tan poco tiempo y la cambió por el doctor Terán? Doctora, justamente en el concurso en el cual participé, se quedó un cuadro de candidatos en reserva. Al haber participado, sabemos cuán difícil y tedioso es poder concursar y luego quedar como candidato en reserva. Es por ello que se decidió, dijimos, vamos a dar esa oportunidad a las personas que están como candidatos en reserva. Y tanto el doctor Franklin Tommy como el doctor Terán estaban en esa posición. Por eso es que se escogió a ellos, no por amistad conmigo, sino porque ellos estaban como candidatos en reserva. Y es por ello que se decidió que la doctora Solari pase a la Fiscalía de Control Interno. Y esa decisión fue aprobada en la Junta de Fiscales Supremos. Bien, muchas gracias, doctora. Es todo, señor presidente. Perdón, una pregunta acá a mi mano izquierda, por favor, doctora. Gracias, señor presidente. Renovando el saludo a la doctora Benavides y a su defensa técnica. ¿Puede precisar cuáles fueron los criterios para la evaluación de productividad de los despachos de las Fiscalías Supremas que usted ha señalado? Los índices de productividad están señalados en las directivas correspondientes, doctora. Eso ya depende de cada gerencia, por eso existen las gerencias de apoyo al despacho de la Fiscalía de la Nación. Una de esas gerencias es la gerencia de productividad. Ellos son los que miden, no solamente, como le digo, por despacho, sino también por fiscal. Y en la línea de trabajo que desarrollamos durante el año y medio que estuve como fiscal de la Nación, se desarrolló justamente para que ya no sea, porque había mucha queja de que era por despacho fiscal. Entonces, el objetivo era que cada fiscal supere el 50% de productividad, para así tener mejorar la imagen del Ministerio Público y tener un mayor acercamiento hacia la población. Sí, pero sería muy ilustrativo para nosotros y para también la población, sepa cuáles son esos criterios, ¿no?, que se consideran para la evaluación de la productividad, en este caso, en los despachos de los fiscales supremos. Los ítems son casi idénticos en todos los despachos, doctora. Son ítems de índices fijados, por ejemplo, disposiciones de archivo, disposiciones de formalizaciones, en las investigaciones preliminares, si concluyó una, ese es como un punto, un porcentaje. Luego en las investigaciones preparatorias,
si esta fue sobreseída, fue archivada. Son varios puntos que hay que tomar en cuenta de acuerdo a lo que maneja cada despacho fiscal. Y eso está establecido, doctora. No es que yo ya lo haya fijado yo como fiscal de la Nación. No, eso fue fijado con anterioridad. Y quiero aclarar que el señor Cartolín, gerente de productividad, no lo puse yo. Ya venía de gestiones anteriores. Gracias por su respuesta. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora Imelda. Doctor, por favor. No, el doctor, Buenos días, doctora Benavides, doctor Castillo. Respondiendo a lo importante que usted mismo le han dado a la organización de la conocía de la investigación que venía realizando la doctora Revilla a su mano. Usted, al removerla, consideró de que podía estar en un conflicto de intereses o un dilema ético respecto de esa remoción. Por supuesto que no, doctor Falconi. Porque esa investigación está a cargo de un despacho fiscal. Un despacho fiscal en la cual ya en la etapa en la cual se encontraba la investigación contra mi hermana era una etapa de una investigación preparatoria, que ya no depende de una decisión fiscal, sino de una decisión judicial, conforme ya sucedió que está intervenido el juez Checle y ha determinado que esta investigación se amplíe. Gracias, doctor. Por favor, puede ser uso de la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Saludando a la doctora Benavides y a su abogado, el doctor del Castillo. Doctora Benavides, usted ya en condición de fiscal de la Nación, ¿ha participado de alguna reunión, de algún encuentro con el abogado Roy Gates respecto de eventual defensa, intervención, apariciones públicas de este letrado respecto de la situación de su hermana Emma? Gracias por la pregunta, doctor. Esa es materia de investigación y por la reserva de la investigación penal, no sé si es prudente la respuesta y que sea en público, doctor. ¿Usted requeriría reserva para responder a la pregunta? Le estoy diciendo que es un tema que lo decida. Como sabemos todos, usted tiene en relación a la pregunta, o si usted prefiere, podríamos pasar a una sesión reservada para poder escuchar su respuesta. Si prefiere, puede guardar silencio, por supuesto. No tengo por qué guardar silencio, quiero dar respuesta, en todo caso, para que sea una respuesta directa hacia ustedes y no sea a través de la prensa. ¿Por qué? Porque hay un artículo en el Código Procesal Penal que señala que las investigaciones en el área penal son reservadas. Y después no vaya a ser como siempre soy la culpable de todo. Después van a decir que yo estoy comunicando a la prensa y que eso es materia de investigación e inmediatamente se me denuncie o se me aperture otra carpeta por haber levantado la reserva de la información de una carpeta penal. Si entiendo bien, ¿está pidiendo usted pasar a sesión reservada o decide no responder al respecto? Le estoy diciendo que decidan ustedes. Le estoy diciendo cuál es la posición penal, cuál es la reserva de la investigación que dice el Código Procesal Penal y lo pongo a decisión de ustedes si desean pasemos a sesión reservada o que se mantenga esta pregunta en stand-by, no sé. Eso lo dejo a decisión de ustedes, doctor. La solicitud de reserva la formula en todo caso el investigado. No corresponde a nosotros establecer si es que le vamos a habilitar una reserva. Pero en todo caso, pues dejo formulada mi pregunta. Usted tiene los medios para responder a ella si es que lo desea en esta fase o más adelante. Gracias, presidente. Gracias. Se lo voy a responder por escrito inmediatamente y lo voy a ingresar a la carpeta, la respuesta a esa pregunta, para Magnífico. que no sea pública, por favor. Magnífico, lo agradezco mucho. Gracias.
¿Alguna otra pregunta de algún miembro del Pleno? No habiendo más preguntas por parte de los miembros del Pleno, se daría por concluida la presente diligencia. Muchas gracias. Pueden retirarse en el momento que estimen oportuno.